Pues damos gracias a Dios por la lluvia abundante que ha enviado al estado de Yucatán. Gracias, Dios. Y también damos gracias por este día, gracias por la vida y gracias porque hoy nos congregamos como cada domingo. El tema de hoy es un tema que es una profecía que aún no se ha cumplido. Se llama arrebatamiento. Hoy vamos a ver el tema del arrebatamiento. El arrebatamiento es un tema apasionante para muchos creyentes, pero para otros es un tema que según algunos dicen que parece ficción y algunos creyentes aún no están convencidos del arrebatamiento. El arrebatamiento es una doctrina, escuchen, es una doctrina de las más importantes de las profecías que no se han cumplido, porque todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento ya se cumplieron. ¿Qué es una profecía? Una profecía es la exposición de la palabra de Dios. Una profecía no es precisamente que alguien diga algo y que ocurra, no. Un profeta es aquel que habla de parte de Dios. Y que una parte de la profecía es revelar un hecho antes de que suceda. Pero esta es una parte nada más. Porque la palabra profética es muy amplia y los profetas de Dios anuncian la palabra de Dios, algunas veces por advertencia, otras por anuncian castigo y otros anuncian hechos que van a acontecer. La palabra de Dios debe ser expuesta con temor y temblor. Y esta palabra es veraz, porque quien la emite no miente. La profecía también se puede conocer como la historia escrita de algo antes de que suceda. Todas las profecías de la Biblia han ocurrido y aún las que no han ocurrido merecen ser creídas como todas aquellas que ya ocurrieron. De hecho, todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura debe ser creída porque hemos dicho que quien la emite, quien la dicta, no miente, es fiel a lo que dice. Casi una cuarta parte de la Biblia estaba en forma de profecías. Cuando se escribió no había ocurrido. Por ejemplo, el Salmo 22 se escribió 1000 años antes de que ocurra. Y son profecías respecto a la muerte de Cristo. Muchas de las profecías ya se han cumplido. Y en cada caso, su cumplimiento fue la realización literal de todo lo que se había profetizado. Mucho antes de que Jesús venga a la tierra, el Antiguo Testamento habló de circunstancias precisas en las cuales se iba a identificar al Mesías. Por ejemplo, que se iba a encarnar el Hijo de Dios, iba a venir en forma humana y así fue. Que iba a venir como hijo de Abraham y así fue. Que iba a pertenecer a la tribu de Judá y así fue. Que iba a venir de la casa de David y así fue. Y que iba a nacer de una virgen, así fue. Y que iba a nacer en Belén y así fue. Y así podemos hablar de muchas profecías sobre las señales del Mesías y todas se han cumplido en la persona de Cristo. Y si hablamos de su muerte, los detalles minuciosos de su muerte revelados en el Salmo 22 es un acontecimiento sorprendente porque este salmo fue escrito 1000 años antes de que nazca, antes de que se cumpla, y que todo se cumplió de una manera sorprendente, con una precisión innegable. Pero ¿qué pasa? Que algunos dudan de las profecías, uno, porque no conocen a Dios,
o porque olvidan la omnipotencia de Dios, o bien porque son profecías respecto a hechos poco comunes. Resulta interesante recordar la omnipotencia de Dios, que todo lo puede, que no hay nada imposible y no hay nada difícil. Todo es fácil para Dios. Y que Él todo lo sabe antes de que suceda. El Salmo 139:4 dice la palabra: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, porque Dios es omnisciente. Es necesario resaltar la fidelidad de Dios, que nunca se equivoca, jamás, que jamás chantajea y que nunca manipula, y que la Biblia no fue escrita para manipular ni para chantajear a nadie, y que Dios cumple todo lo que dice. Hay un estudio que hemos grabado que se llama Volver a Vivir, y en este estudio, que se los recomiendo, está en YouTube y en el Face, Elda María Pérez Valle, así lo pueden buscar, en el cual nosotros podemos entender que el dador de vida, cuando recordamos Génesis 2:7, y Dios sopló en el interior del hombre aliento de vida, y hubo un proceso, una conversión. Del polvo se convierte en un ser viviente. O sea, el dador de vida es Dios. ¿Cuántas vidas ha sustentado Dios a lo largo de la historia de la humanidad? Millones de vidas. ¿Cuántas vidas está sustentando ahora, en este instante? ¿Cuántas personas están naciendo? ¿Cuántas personas están respirando? ¿Cuántas vidas está sustentando en este instante? Millones de vidas. Por esto es necesario entender que el dador de vida, el que da origen a la vida, es el mismo que devuelve la vida. Es el mismo que resucita a las personas. El único dador de vida, y esto nos ha quedado clarísimo, es Dios, pero hay muchas maneras de perder la vida. Nos pueden quitar la vida los accidentes, los venenos, los animales, los elementos, el agua, el aire, la electricidad, las bacterias, terremotos, y también los hombres pueden quitar la vida fácil, y que no existe ningún microorganismo, ningún elemento, ninguna sustancia, ningún medicamento, ninguna creación, ningún ángel que pueda dar vida. Devolver la vida. Ajá, devolver la vida, ni da la vida, y mucho menos la devuelve. No existe ser humano que pueda dar vida. No existe otra manera de resucitar o de devolver la vida a alguien si no es por voluntad de Dios. Entonces, entendiendo esto, que el único dador de vida es Dios, que muchos te lo pueden quitar, y que el único que te puede devolver la vida es Dios, que te puede devolver el aliento es Dios, y que el hombre muere porque Dios así lo determinó, y que nada hay, ningún acto podemos nosotros hacer para que Dios nos devuelva la vida, sino que Él lo determina, la resurrección, a través de Cristo, y es la única persona que puede dar la vida y que puede devolver la vida. Por esto es necesario entenderlo, y vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay casos de resurrecciones, y también en el Nuevo Testamento, pero que la más preciosa resurrección es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tumba apareció vacía cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo. Al tercer día no se halló el cadáver, y teniendo tantos enemigos Jesucristo, estaban buscando el cadáver. Hasta el día de hoy no hallaron el cadáver, porque Jesús resucitó. Otro hecho omnipotente, hecho milagroso, son los embarazos de muchas mujeres estériles, que Dios puso vida en sus vientres. Solo por mencionar a Sara, la esposa de Abraham, que era más de 90 años cuando
concibió a Isaac, y eso está en Génesis 18, del 9 al 15. También la esposa de Isaac, Rebeca, 20 años, o sea, Isaac se casa con Rebeca a los 40 años, y cuando Isaac tiene 60, nace su hijo. Génesis, está en Génesis 25, del 19 al 26, tuvo gemelos. Sabemos que nacieron los gemelos Esaú y Jacob, del vientre de Rebeca. También la mamá del profeta Samuel, Ana, oró profundamente a Dios por un hijo, y Dios le hizo el milagro de que conciba a Samuel. Esto está en Samuel 1, del 1 al 28. La esposa de Jacob, Raquel, tenía vientre estéril. Lo dice Génesis 30, del 1 al 23. Pero posteriormente Dios hizo un milagro y tuvo a José y a Benjamín. La mamá de Sansón también era estéril y pudo dar a luz a Sansón en Jueces 13, 2, 9. En Lucas 1, versículos del 5 al 25, se narra cómo Elizabeth, la esposa de Zacarías, que también era de edad avanzada, se embarazó y nació Juan el Bautista. Estos son milagros de Dios que nos recuerdan que el dador de vida es Él. Esto, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros recordamos estos milagros, las vidas humanas, la resurrección, es más fácil que creamos en el arrebatamiento. Vamos a ver cómo expresa la palabra en Hechos 1. Karina, recuerda, lee por favor Hechos 1, versículos del 9 al 11. Hechos 1, del 9 al 11. Dice la palabra: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. El nacimiento de Jesús fue milagroso. La resurrección de Jesús fue milagrosa. La ascensión de Jesús fue milagrosa. Y aquí está esta profecía. En Hechos 1:11. ¿Por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí se profetiza que Jesús fue ascendido, fue llevado de la tierra, fue llevado al cielo. Y así como ascendió, así va a volver a las nubes. Esta es la primera profecía. Nada hay imposible para Dios. Es tan clara y extensamente presentada esta doctrina del arrebatamiento en las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es el momento en que Jesús regresa para llevarse a su iglesia. Es el momento en que Jesús viene por su novia, la iglesia santa. Es la venida de Cristo en las nubes. Es la venida de Cristo por su cuerpo santo, por sus santos. Es la venida de Jesús que viene a buscar a los suyos, a sus santos. No es el regreso de Cristo a la tierra, porque Jesús no va a venir a reinar a la tierra, sino que va a venir a llevarse a su iglesia y se va a encontrar con la iglesia en las nubes. La palabra arrebatamiento viene de la palabra latina raptus, que significa llevarse rápido, llevarse violentamente
un acontecimiento que debe ser creído, como toda la escritura, y que debe ser deseado y esperado. Y para ello debemos estar preparándonos, hermanos, porque esta es una verdad que no está escrita en el Antiguo Testamento, pero que sí está escrita en el Nuevo Testamento, y vamos a ver todas las profecías, bueno, algunas en el Nuevo Testamento. Vamos a ver la primera, Juan 14, y le voy a pedir a Luis que lo lea. Juan 14, versículos 2 y 3. Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiese dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparado lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Hermosa palabra profética, porque esto aún no ha ocurrido. Hemos sido adoptados por Dios, sí, pero aún no hemos sido llevados a la casa del Padre. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Está preparando morada para nosotros, para los creyentes. Y si me fuere, os prepararé lugar. Y luego dice, vendré otra vez. O sea, volverá. Y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice tomaré a mí mismo? Porque le pertenecemos a Él. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí es una profecía que se va a cumplir. Los discípulos, escuchen esto, no estaban preparados para esta profecía. Los judíos estaban esperando el reinado de Cristo en la tierra, que Jesucristo establezca su gobierno en la tierra, pero no estaban preparados para el arrebatamiento. Vamos a leer Mateo 24, lluvia Cecil, versículo 30 y 31, Mateo 24, versículo 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Miren esto. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Habla del glorioso retorno de Cristo, hermanos. Aquí los judíos creían en el glorioso retorno de Cristo para establecer su reino en la tierra. Hasta ese tiempo, los discípulos no habían tenido indicios de que Cristo vendría primero para tomar a su iglesia y llevarlos al cielo. ¿Entendemos? Recuerden algo que es importante. Jesús vino, la primera vez vino en forma humana por causa del pecador. Vino a pagar la enorme deuda que tenía el pecador con Dios. Por eso vino en forma de esclavo, en forma de siervo de Dios en beneficio de los hombres, y murió crucificado por amor al pecador. Vino por causa del pecador. ¿Va a volver a establecer su reino? Sí. Va a venir en gloria a establecer, pero aún no ha ocurrido. Nosotros estamos esperando el rapto, el arrebatamiento, y para esto el apóstol Pablo nos da mejores detalles en primera a los Tesalonicenses, Luciano, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Versículo 4. Del 13 al 18. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Esta es un detalle más claro que el apóstol Pablo explica a los tesalonicenses, que primero va a haber la resurrección de los muertos en Cristo, y después de esta resurrección, los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con los ya resucitados en Cristo para encontrarnos con Cristo en las nubes, para recibir al Señor en las nubes. Entonces, ¿cuál es el propósito del arrebatamiento? El propósito del arrebatamiento es reunir a la iglesia con Cristo, es reunir a la novia con Cristo, a los santos con Cristo en las nubes. Ese es el arrebatamiento. ¿Para qué? Para liberar a la iglesia de la ira de Dios. Y ahorita vamos a ver los textos. Por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, aquí está expresada de una manera clara esta doctrina del arrebatamiento. Vamos a leer 1 Corintios 15, que también habla, Karina. 1 Corintios 15, del 51 al 58. Dice la palabra 51 al 58. Dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta doctrina, hermanos, el apóstol Pablo la explica ampliamente y dice aquí: he aquí os digo un misterio. Como no estaba en el Antiguo Testamento, Pablo la narra en el Nuevo Testamento. O sea, era un misterio en aquella época, pero Dios se lo reveló a Pablo y Pablo nos lo manifiesta en estas dos cartas que hemos escuchado, a los tesalonicenses y a los corintios. Y es interesante notar que Pablo, con una certeza y con una seguridad, para que cualquier cristiano sea alentado con estas palabras, para permanecer en santificación, para estar firmes, creciendo, dice acá, creciendo constantes en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es inútil, porque hay una promesa que se va a cumplir, así como se cumplió el nacimiento de Cristo, la ascensión, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y el regreso de Cristo también se va a cumplir.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Qué es lo que significa? Que este cuerpo mortal va a dejar de ser mortal. Este cuerpo que pecaba ya no va a poder pecar. Este cuerpo que enfermaba ya no va a enfermar. Vamos a tener un cuerpo glorioso, hermano. ¿Quiénes? Porque dice acá, todos seremos arrebatados y seremos transformados. ¿Quiénes? Los creyentes, los que estamos preparados, los que estamos en el camino, los que estamos aprendiendo a amar a Dios y estamos aprendiendo a amar al prójimo, los que queremos luchar contra el pecado, los que queremos luchar contra los deseos de nuestra carne. Esto es lo que dice esta doctrina. La venida de Cristo a la tierra, hermanos, en las nubes, es real y verdadero. El arrebatamiento es una doctrina cristiana que nosotros debemos esperar, debemos creer, porque tendrá lugar en un momento de tiempo. No se sabe cuándo, pero dice aquí, en un abrir y en un cerrar de ojos. En cualquier momento puede sonar la última trompeta. En cualquier momento puede ocurrir este acontecimiento. Los cuerpos resucitados de los muertos, los cuales serán levantados incorruptibles. Van a ser cuerpos que ya no van a morir. Van a ser cuerpos que ya no van a pecar. Van a ser cuerpos que ya no van a enfermar. Ya no van a envejecer. Algo hermoso, y esta profecía es real y verdadera. Filipenses 3 del 20 al 21, Miguel Ángel. Filipenses 3 del 20 al 21. Descargo. Del 20 al 21. Filipenses 3 del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén, amén, amén y amén. Dice aquí, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto significa que nuestro cuerpo físico es terrenal, fuimos tomados del polvo y no podemos entrar con este cuerpo al cielo. Por eso vamos a ser transformados con un cuerpo semejante al de Cristo. Entonces el arrebatamiento o el rapto es una doctrina cristiana en la cual Cristo vendrá por lo suyo, vendrá por su iglesia, vendrá por su cuerpo, vendrá por los santos, vendrá por su novia. Es un movimiento, escuchen, de la tierra al cielo. O sea, los santos van a ser llevados a la casa del Padre. Los santos que están vivos van a ser llevados rápidamente al cielo. ¿Qué pasará con el mundo? El mundo va a quedarse sin cambiar. El mundo va a seguir pecando y Satanás va a seguir estando en el mundo. O sea, que Dios no va a cambiar las circunstancias, Dios no va a cambiar el mundo, pero promete llevarse a su iglesia de este mundo que va a ponerse peor, porque la ira de Dios va a caer sobre el mundo, que las cosas van a ponerse más terribles y las cosas van a ponerse más difíciles en el mundo, y Satanás va a seguir suelto en el mundo, y el mundo va a seguir pecando, y el mundo va a seguir dándole la espalda a Dios. El arrebatamiento de la iglesia
Va a ser una liberación, escuchen, de la maldición. Primera a los Tesalonicenses 1:10. Luqui. Primera a los Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí clarísimo. Esperemos a Jesús que nos libra de la ira venidera. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento se oirá la final trompeta y los creyentes la oirán. Los mundanos no van a oír la trompeta, solamente los creyentes. Y solo aquellos que son salvos, que han creído en el Señor Jesucristo, serán arrebatados. Aquellos que queremos cambiar, que queremos ser transformados en nuestra mente, no aquellos que esperan que Dios cambie sus circunstancias, sino aquellos que estamos dispuestos a ser transformados en nuestro entendimiento. Y esto es algo interesante que debemos tener en cuenta. Satanás se queda, los incrédulos se quedan, los carnales se quedan, los mundanos se quedan. Jesús viene por su iglesia. Es una verdad que está escrita en la palabra de Dios y que nosotros debemos esperar a Jesucristo que baje a las nubes para encontrarnos con Él. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses 5:9. Esta es una esperanza que reconforta. Esta es una esperanza que purifica. Esta es una esperanza viva. Esta es una expectativa bendita. Esta es una expectativa feliz, que no importa cómo estemos viviendo ahora, que nos estemos santificando, que nosotros estemos creciendo en la obra del Señor, porque nosotros oiremos la última trompeta, oiremos la voz de mando, la voz de arcángel de nuestro Dios, y veremos a Dios, veremos a Cristo en las nubes. Terminamos con este versículo, Tito 2:13, lluvias así. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, aguardando, manteniendo la esperanza del regreso, de la manifestación. La palabra manifestación significa que lo vamos a ver, va a ser algo visible, no es algo mitológico. Manifestarse, que lo vamos a ver y que nosotros debemos estar esperando esperanza gloriosa, esperanza viva, esperanza feliz, esperanza reconfortante, hermanos. ¿Vale la pena santificarse? ¿Vale la pena consagrarse? ¿Vale la pena crecer en la obra del Señor? Porque veremos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la palabra. Demos gracias a Dios. Se me hizo súper rápido el tema. Adelante, Miguel Ángel. Señor Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, en esta noche, Señor, venimos ante ti, suplicándote en el poderoso nombre de Jesús, que tú ores en el corazón de cada uno de nosotros y que la palabra que escuchamos el día de hoy quede plasmada, Señor. Por favor, Padre, enséñanos a ser agradecidos contigo por todo lo que has hecho, mi Rey. Por favor, Padre, te pedimos que tú nos guíes y tú nos lleves a través de tu palabra. Enséñanos a ser agradecidos y enséñanos a obedecerte, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos porque tuya es la gloria y la honra. Amén. Amén.